Éxodo capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 11 al 15. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento, Padre, que nos has permitido. Que ahora podamos conmemorar un día más en el templo, buscándote, Señor, y queriendo estar en todo momento contigo. Ahora, Padre, danos sabiduría de tu palabra y guíanos a través de la misma. Ayúdanos a poder llevar el enfoque del mensaje a ese corazón necesitado y a esos hijos tuyos esperanzados de que recibirán de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 11. Decimos, leemos todos, hermanos: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que hemos tenido este momento tan precioso y maravilloso de leer a nuestros hermanos. Ahora, en oración en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos, oh Dios, que nos lleves a través de la meditación, que podamos concentrar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu en el contexto de tu palabra, de manera como habla a cada uno de nosotros y guiándonos en el camino que tú tienes preparado. Pues en Cristo Jesús nos ponemos en tus manos para que des sabiduría a nuestras vidas. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Perdón. Hermanos, estamos viendo un contexto algo difícil, un contexto en el cual, conforme a la lectura, hemos podido ver que han habido hechos duros, ha habido un asesinato, ha habido justicia tomada en las manos de un hombre. Y podemos observar, este hombre había llegado a la casa de Faraón gracias a una de sus hijas, y allí tuvo todo ese tiempo su salvamiento. Estuvo viviendo entre ellos, compartiendo entre ellos, comiendo con ellos, teniendo todo lo que necesitaban y todo lo que pudiera guardarle, ahí lo tenía. Pues yo quiero que usted sepa que la palabra que vamos a tocar el día de hoy, yo le he titulado el costo de no esperar. Hay un costo cuando no sabemos esperar. Nos damos cuenta que la vida no nos trata como nosotros a veces quisiéramos que nos trate, pero nos damos cuenta que queremos adelantar los acontecimientos, queremos hacer nosotros las cosas, queremos tomar las cosas en nuestras manos, queremos actuar conforme a nuestro entendimiento, conforme a lo que nosotros creemos que es justo. Pero podemos darnos cuenta que este costo de no saber esperar le costó caro a Moisés. ¿Por qué? Porque tuvo que huir del lugar.
Tuvo que abandonar las riquezas, tuvo que abandonar la gloria, tuvo que abandonar el reinado, el principado, todo lo que tuviera en ese lugar. Tuvo que abandonar la comodidad. Y hermanos, yo quiero que usted sepa, Dios sabe cómo sacarlo de nuestra comodidad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que no crea que usted ya lo sabe todo, no crea que usted lo conoce todo, no crea que usted lo hace todo, porque el que lo hace, lo sabe y lo conoce es el Rey Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en una burbuja, algo que nos rodea, y esa burbuja se llama el mundo, en el cual cada uno de nosotros vivimos, y cada uno de nosotros tenemos un costo cuando esperamos, y tenemos un costo cuando no sabemos esperar. Y nos hemos dado cuenta, si miramos a nuestros alrededores, hay quienes manifiestan el costo de no saber esperar. Uno de ellos pudo haber sido que salió embarazada antes de lo dispuesto. Salió embarazada antes de terminar sus estudios universitarios. Perdió a su hijo por no ponerlo en la mano de Dios, si queremos ponerlo de esta manera. Perdió su trabajo por no saber esperar de que va a haber momento en que haya ascensos. Perdió el gozo del Señor por dejarse llevar por otros. La palabra de Dios, en el contexto, nos lleva a través de una enseñanza grande y grande. ¿Por qué? Porque la palabra manifiesta ese costo de este hombre, que podíamos decir o pudiéramos decir que no le faltaba nada. ¿Cuántos dicen amén? Y así a veces estamos nosotros, que creemos porque tenemos nuestro dinero, tenemos nuestros vehículos, tenemos nuestros aviones, tenemos nuestros barcos, yates, motos, mujeres, hombres, creemos tenerlo todo. Hermano, hemos aprendido algo muy importante. Yo quiero que usted vaya al libro de Juan. Busque Juan 15, 5. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Lo leemos? ¿Qué nos dice? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Ahí está la clave. Hermanos, nos está enseñando el saber sujetarse, el saber agarrarse. Y la palabra de Dios manifiesta sabiduría en nuestra vida. Nos enseña la posición de cada uno de nosotros conforme a Jesucristo, Hijo de Dios. Nos enseña con esas palabras claras. ¿Por qué? Porque nos quiere manifestar que si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Y para poder leer bien el versículo, la palabra cuando nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos. ¿Qué es lo que va a llevar, hermano? Muchos frutos. Si nosotros transliteráramos el contexto fruto, ¿qué significa frutos? Vaya, bendición. Y significa que no es un fruto, dice muchos frutos. Significa que vamos a estar en abundancia. Y la palabra de Dios en el contexto, para que usted pueda ver el milagro, porque dice que habrá mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos damos cuenta la maravilla de Dios en la creación, en el contexto magnífico
de lo que Dios ha hecho. Yo el día de hoy, no sé si en sueño o despierto o qué, me ponía a pensar la ingeniería de Dios. La ingeniería de Dios no le llama la atención a usted. Y el Señor me está enseñando a hacer un sermón de su ingeniería. Y nosotros somos parte de esa ingeniería de Dios. ¿Por qué? Porque Él, como el ingeniero óptimo, reunió a sus otros asesores, el Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo, y les dijo claramente, después de haber hecho todo lo que nosotros hemos podido palpar, ver, sentir, oír, que es el mundo, todo lo que le rodea, dentro de su ingeniería estaba la creación del hombre. Por eso le dice a sus asesores, bueno, ¿qué le parece si hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Tremenda ingeniería, hermanos. Hasta ahora no hay ningún arquitecto, ingeniero que pueda hacer lo mismo, que tome barro y le dé la vida. ¿Por qué? Porque posteriormente, después de haber creado en toda su ingeniería la perfección de la humanidad, el hombre, ¿qué sucede? ¿Cuántos en su casa tienen artículos así como adornos y todo eso? ¿Qué sucede cuando usted lo limpia? Hay quienes no soplan para quitarle el polvo, dice. Y dentro de la ingeniería de Dios está el famoso soplo. ¿De qué lo hizo? De polvo, de tierra. Seguramente cuando nos sopló nos quitó todo lo que ya no nos servía. Aleluya. Y no solo eso, sino que ese soplo viene por medio del hálito, por medio de su ingeniería hacia nosotros. Imagen, semejanza, hemos sido hechos, hermanos. Por tanto, yo quiero que usted sepa y se dé cuenta que Moisés, dentro de su contexto, el costo que iba a pagar era caro. ¿Por qué? Él había tenido 40 años de estar viviendo entre los egipcios. Pero esto le iba a costar otros 40 años apartado de los egipcios. Y también estoy viendo cómo le hago un sermón de 40, 40 y 40, hermanos. ¿Por qué? Porque me llama la atención los acontecimientos de este hombre. Cómo llega él a la casa de Faraón y cómo sale de la casa de Faraón. ¿No se han dado cuenta que en un momento hay personas que han llegado humildemente a los hogares a trabajar y los echan como que son animales? No tengan pena, hermano, que Moisés pasó lo mismo. Tuvo que salir corriendo del lugar de los ricos por salvar o preservar su vida. Entonces, el costo que él estaba pagando era un costo que él no se había imaginado. Pero detrás de este costo había un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese llamado era el milagro que Dios iba a hacer en su vida. Pero primeramente le dio familia. Un hombre que había enviado a sus hijas, como era de costumbre, que las mujeres fueran a los pozos muy de mañana para evitar el calor del día y la ocupación que había. Iban muy de mañana a sacar y a cargar agua. Pues este hombre había enviado a sus hijas. ¿Para qué? Para que ellas cargaran agua y ellas encuentran a Moisés. Para no hacer de largo la historia, creo que es Lemuel, una de sus hijas, empieza terminando con Moisés, el cual le concibe 2 hijos más adelante. Pero lo que yo quiero que usted pueda ir a través de la historia de la palabra de Dios, vuélvase nuevamente allá a su libro, en Éxodo. ¿Qué nos dice la palabra? Versículo 11. En aquellos días sucedió
que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés para él fue duro. Para él, la situación que estaba pasando al salir del palacio y al encontrarse con sus hermanos trabajando, se da cuenta de que no solo estaban haciendo la tarea dura. ¿Por qué? Porque ellos eran los que con sus pies hacían cada bloque, si lo queremos llamar de esa manera, que eran unos bloques grandísimos que eran los que utilizaban para hacer muros, para hacer las casas, los palacios, todas estas cosas, a puro pie, echándole agua y ellos caminando encima para deshacerlo y poner, y después que eso fuera a un lado y lo echaran como en una marqueta para ir sacándolos. Y él ve la actitud de uno egipcio que empieza a maltratar a uno de los judíos. Inmediatamente él toma posesión, porque la palabra dice en su contexto que salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Él le vino la parte sentimental, y también yo me atrevería a decir que le vino la parte de su posición como estar en la casa del rey, porque el simple hecho de estar en la casa del rey ya tenía autoridad. Diga autoridad, hermano. Y eso no lo da el hombre, lo da Dios. Y por la autoridad que él tenía, posiblemente él no fue con intención de matarlo, sino de mostrarle, así como le duele a ellos, también te duele a ti. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Y él fue, y las cosas se salieron de control. Diga, fuera de control. Y se va dando cuenta que el simple hecho de estar viendo estos acontecimientos lo lleva a un enfrentamiento entre la gente que lo llevó, la gente que le dio la oportunidad de seguir adelante, aunque en realidad no era la gente, sino era la mano poderosa de Dios. Porque todo lo que hacemos, lo que recibimos, lo que nos pasa, es debido a la mano poderosa de Dios. Díganme, hermano. Si así es, quisiera que usted se fuera, váyase allá al libro de Hechos. Vamos a ver en Hechos 23. Dice la palabra de Dios: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿cuántos años había cumplido Moisés? 40. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Hechos 7, 23. Perdón, hermano, que no, yo solo leí el libro de Hechos. Hechos 7, 23. Mas la palabra dice, voy por el 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hermanos, yo quiero que usted ponga atención a ese versículo que dice que él pensaba. Sería que ya había visto él alguna señal de Dios o alguna señal de Dios de que él sería que libraría al pueblo. Me llama la atención a mí, no sé si a usted, pero yo quiero que usted pueda estar en comunión con la palabra de Dios y pueda interpretar la palabra de Dios. Por cuanto la palabra dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía
en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Él quería mostrarles si los que estaban peleando eran esclavos. Y a lo que él se estaba refiriendo, si somos hermanos. Y esta posición la podemos ver en muchos de los trabajos. Personas peleándose entre ustedes mismos por el puesto, peleándose porque usted cree que es mejor que el otro, peleándose que por qué le dieron un aumento a este y a usted no. Son hermanos de trabajo, hermanos. Entiendan. Y la palabra de Dios nos está dando luz. Diga amén. Porque a veces andamos en oscuridad y no entendemos el contexto. Pero podemos ver cómo esa palabra de Dios se manifiesta en nuestra vida. Mas si vamos allá en nuestro libro, váyase allá, Éxodo, y miremos lo que nos dice el versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es lo que está narrando el libro de Hechos, el apóstol. El acontecimiento que se había dado. ¿Qué sucedió? Que él fue por mostrar su posición como ser uno de los habitantes de la casa del rey, pero se le fue la mano, si queremos decirlo así. Yo quiero que usted pueda ver algo, hermano. A veces se ha dado situación en su vida en que usted ha ido, pero mira, voy a ir a hablarle, pero no voy a hablar fuerte, y termina maltratando. Sucede. Mira, solo voy a ir a darle un susto y termina matando. El susto es lo que usted, no esa persona. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le sucedió a Moisés. Él, posiblemente, su intención era reprender a este hombre, demostrarle que hay maneras de cómo tratar a lo que te sirve. Aleluya. Si alguien trabaja en su casa, hermano, trátelo bien. Hágalo comer a la mesa del rey. ¿Por qué? En su casa usted es rey y reina. No tenga comiendo al que le sirve en el baño ni en la cocina. No tenga comiendo al que le sirve allá en el último cuarto donde nadie lo ve. Que coma ahí con usted, si también es un ser humano igual a usted. Y usted debería estar más agradecido porque todavía tiene el valor de servirle a usted. Y esto, la palabra de Dios, es la que nos guía para que podamos aprender estos principios que van a enseñarnos a nosotros que podemos convivir como hermanos en el mismo hogar. Gloria sea a Cristo. Precioso Señor. Y la palabra, con toda claridad, nos cuenta y nos narra que Él, como muchos de nosotros, cuando tomamos lo que no es nuestro, volteamos a ver, agarrarlo, ponte, ahí viene el pastor, escondelo. Miren, tenemos la actividad del domingo y yo estaba buscando las parrillas de la refri y no las hallo, hermano. No sé si la vendieron ya ahora, no sé. Yo quiero que usted entre en razón. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos es un guía para que mejoremos nosotros nuestra vida. Para que usted suba el nivel, no de su estatura, sino de su gozo interior. De ese orgullo, no de hombre, sino el orgullo de Cristo, de ser llamado hijo de Dios, hermanos. Gloria a Dios. A la gloria del Señor sea. Miró y no le pareció que no vio a nadie. Y él, al mirar, y al vamos a ver, hombre, dale, éntrale con todo, dale.
siempre. Siempre hay un ojo que mira. No dije dos, uno. Cuando nosotros vivíamos en los Estados Unidos, trabajamos con una ancianita, 94, 95 años tenía la señora. Todos los días la encontramos por la ventana mirando y decíamos, Margie, what are you doing? No, I'm snooping. Decía que estaban vigilando nada más. 90 y pico años todavía está vigilando a ver qué ve. Siempre hay alguien que mira. Y más cuando usted llega a esos años, a esas edades, tiene tiempo para ver. No puede ver la palabra de Dios en la Biblia, pero ve todo lo que está pasando allá afuera, hermano. Y él actuó porque miró y vio. A él le pareció que no había nadie. Tenga cuidado. Toque el que está a su lado. Diga, tenga cuidado. La palabra nos dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Miren, ¿quién eran los que estaban peleando entre ellos mismos? ¿No se han dado cuenta que lo más difícil en la familia es las peleas entre hermanos? Te lo digo, si yo peleaba con mi hermana, no me daban duro, pero bueno, pero peleaban. Y como sabía que me daban duro, no ni me hacía nada. Entonces, él estaba viendo la injusticia del maltrato entre hermanos. Y si nos damos cuenta, no vamos a estar muy lejos. La iglesia, los mismos hermanos, se molestan porque no le habló, se molestan porque no le llamó, se molestan porque no le saludó, se molestan porque no le participó, se molestan porque no llegó. Hermano, ¿y usted qué es, hombre? Ay, es que yo soy la florcita, todo me molesta. Hermano, endurezca mejor, hombre, y madure. Si hay momentos que le van a tomar en cuenta a usted para una cosa y para otras no le van a tomar en cuenta, no es porque no quieren, sino porque la verdad es que usted no está en la capacidad para poder, vaya, si yo necesito un ingeniero, porque voy a darle a un doctor. No sé si me entienden. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Pero todos somos tan delicados que todito, ay, mira, el pastor entró y ni me volteó a ver. Usted se preguntó, ¿y qué problema tendrá el pastor? No. ¿Por qué? Porque usted solo está pensando en usted. Usted quiere ser el centro de atención. El centro de atención de los cristianos se llama Jesucristo, hermanos. No somos nosotros. Y es el centro de donde vienen los milagros a nuestra vida. Por eso que el costo que pagamos cuando no esperamos es altísimo. La palabra nos enseña claramente, no esperar en el Señor puede tener severa consecuencia. El no saber esperar. Consecuencias durísimas. Mire lo que estaba pasando con este hombre. Y él al ver esto, empieza a reclamarle al otro y mira, ¿y por qué está maltratando a aquel? Mas no sabía que al que le estaba reclamando ya lo había guachado, como usted dice. Lo había visto, había sido testigo de lo que había hecho, hasta sabía cuántas paladas sacó y a qué distancia lo sembró en arena. ¿Han visto que hay gente así? Hay gente que sabe a qué hora entró usted toda esta semana, saben a qué hora entró. Y usted cree que voy a quitar un zapato porque no oiga el vecino. Ay Dios, si el vecino va detrás de usted. Espérate, ya se va a dormir. Se va a dormir, lo que solo hizo fue apagar la luz para que usted no vea. Mira, tan bonita. Y ese pastor a saber de qué iglesia es. Mira, iba con la Biblia. Cree que va a evangelizar. Ay Dios, a las 10 de la noche. No va a ir a evangelizar a nadie usted. Ya ves la situación, hermano.
texto divino nos enseña a amar al prójimo, a amarnos los unos a los otros. Mas la palabra dice, y él reprendió. ¿Quién estaba hablándole? ¿Por qué? Porque él le estaba reclamando. Lo reprende porque le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto? Váyase a Hechos 27, 28. Siete 27 para que podamos entender primero. Nos dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Saben por qué le habló así? Y eso es lo que pasa con los vecinos. Se llaman los vecinos Snoopy, los que andan viajando por las rendiduras así. Miren, ¿sabía que hay gente que tienen como huequitos así como el tamaño de una aguja, pero tienen un ojo magnificante? Ellos ven todo por ese huequito, así, se lo miran por ese huequito. ¡Ay, Dios! Yo me acuerdo cuando vivíamos allá en Panamá, como las casas eran de madera, habían lados que se habían hecho los animalitos huevos, y nosotros, bueno, yo era el pica, cuando estaban bañando las muchachas que ponían el huequito así, y andaba viviendo, hermano. Hombre, ¿qué cree que sucede? No sé quién, miren, tiene obras, va viendo que Josefina gritó, y cuando gritó sale mi mamá, y que pasó, es que arriba está el chanque, y no sale mi mamá. Miren, me ha hecho levantado de lamento por andar de pica, viviendo. Miren, hermano, se me quitó la maña, pero todos tenemos algo. Mírese usted, yo le quiero preguntar, ¿ha estado usted viendo alguna vez echándose el rollo, como dicen o no? Hoy se miran bien santitas. Tengan cuidado porque esas son las que tienen ojos de telescopio. Los hermanos, no es nada ese, ¿cómo le llaman? Esa cosa joven que está allá en los Estados Unidos, el Griffith Park. Hay un gran telescopio que mira, pero hasta el planeta que usted ni conoce. El observatorio. Ahí hay gente así. Pero la palabra de Dios, cuando enseña, ¿cómo le responde este hombre? ¿Por qué? Porque el hombre ya tenía autoridad, había visto los acontecimientos, y eso es lo que te va a enamorar. Miren, cuando conocen hasta tu ropa interior, saben cómo andas vestida, saben qué es lo que tienes adentro, conocen todas las manías y la malicia que tienes, porque te conocen de estar viendo. Miren, una muchacha se enoja con la vecina. ¿Para qué fue eso? Si la vecina le empieza a reclamar y sale ella, sí, anoche llegaste en el taxi y no sé qué, viniste la noche anterior un Mercedes te trajo, no sé qué día martes te trajo un BM, ¿te acuerdas también el lunes que venías con el de la moto? Y no sé quién era el que te trajo en la vecina. Todo le sabía. Perdón. Hermanos, este hombre le responde diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y ahí es donde te van a enamorar, porque como te saben hasta cómo duermes, con quién te has acostado. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuánto marido había tenido? Y todavía le dice, y el que tiene todavía no es el tuyo. Entonces eran 5. Lo que le estaba enseñando es que él sabía y conocía su historia. Pero yo quiero que usted pueda ver que de esta manera se está expresando este hombre.
Porque más adelante le dice, entonces Moisés tuvo miedo, se asustó, porque lo que a él le parecía, conforme al versículo 12, no era como él lo estaba viendo. Yo quiero que ahí donde tengamos cuidado, porque usted cree que las mentiras y todas las cosas que usted hace no las van a descubrir, hermano. Dios tiene ojos. Hay una canción que dice, ojos que miren, ojos que lloran, ojos que lamentan, ojos que todo es ojos. Dios tiene ojos. Y aunque te burlaste de tu padre y tu madre, no te has burlado de Dios Altísimo. Va a llegar el día, tengan paciencia, todos tenemos nuestro momento. Dicen que a todo Chompipe le llega su Thanksgiving. Y si es salvadoreño de Chompipe, le llega su diciembre. O sea que no te escapas, si te vas de aquí para los estados, te cae en noviembre. Y si estás aquí, te cae en diciembre. Siempre termina asado. Hermanos, la palabra dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Se dieron cuenta, hermano, porque la palabra de Dios en los evangelios se manifiesta y dice, nadie enciende una luz y la pone debajo de la luz. La palabra de Dios en el evangelio nos dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Hermano, todo es descubierto. Por más que usted se tape, por más que usted quiera dormir, que yo no he visto a nadie que duerma como momia así, o así. Todos giran, todos dan vueltas, algunos tiran patadas, otros tiran peposones, otros muerden cuando duermen, todo hace. Si no, pregúntele al que duerme con usted. Entonces, había sido descubierto, él se dio cuenta de que lo habían visto, mas la palabra de Dios, allá en el versículo 28, cuando nos dice, ¿quieres tú matarme? En Hechos 7:28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Mas dice, al oír estas palabras Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Él se asustó y se fue. ¿Por qué? Pagó un costo alto por no tener control propio. Y nos damos cuenta que hay quienes no tienen controles sobre ellos mismos, mucho menos lo van a tener sobre otros. Si vamos aquí al libro, ahí donde le leí el Hecho, vamos ahora aquí al libro de Éxodo. ¿Qué nos dice? Versículo 15. Oyendo Faraón. Miren, vamos a leer el 14 otra vez, porque no terminamos. Cuando dice un poquito más abajo, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dijo, me pelo de aquí. Como muchos, después de haber cometido el pecado, se dan cuenta, pequé. Lo que Dios había creado, cometió el pecado, ¿y cuál fue su actitud? Esconderse. Cuando usted hace mal, su actitud es de huir, de alejarse, de esconderse, de apartarse. Entonces, hermano, yo creo que cuando alguien se está apartando de usted, algo le ha hecho. Aprenda de la palabra de Dios, no le estoy diciendo, aprenda de la palabra de Dios. Hay algo que hace que eso lo esté apartando más. Algo le ha hecho. Posiblemente él o ella a usted, o usted le ha hecho a alguien. Entonces su defensa es no quererlo ver. No se han dado cuenta cuando usted ha hablado mal de alguien y viene la persona, hasta pena le da, hasta baja la cara. Mire. Por eso sé cuando el hermano está diciendo lo que es, cuando no es. Porque no lo confrontan a uno, no lo miran.
la pena, la vergüenza moral los tiene bajo. ¿Y sabe qué? Dios nos da un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, un espíritu de fortaleza, un espíritu de hacerle frente al quien esté delante de usted. Pero la palabra de Dios que hemos escuchado, nos hemos dado cuenta que no hay que actuar a la ligera. Piensen, hemos podido ver este hombre pierde prácticamente todas sus comodidades, pierde prácticamente todo su derecho de estar en la casa del rey. Pero ¿sabe qué? A la verdad, no todo está perdido, porque el que lo llevó ahí es el mismo que lo sacó de allí, y es el mismo que lo va a volver a llevar allí, y es el mismo que le pone y le encomienda a él, conforme habíamos podido leer cuando él estaba pensando en que sería él que sacaría al pueblo de Dios del maltrato. ¿Qué tal si esto ya Dios lo tenía prácticamente predestinado? Y él tuvo ese presentir, pero no lo entendió. Actuó, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo importante en nuestra vida. Actúe conforme a la voluntad de Dios. Pídale dirección a Dios. Si está enojado, hermanos, hágase un baño de agua helada. Miren, ¿sabían que los niños cuando la fiebre ya está llegando 40, 41, los meten en agua con hielo, hermano? Pues así es el enojo en nuestra vida. Si usted cabe, hay quienes tienen congelador grande, de eso como que son ataúdes, esas cosas grandotas, saque todo y métase ahí, quédese 3 días hasta que le pase. Va a ver que ni eso congela. Porque de lo enojado que está, usted siente calor, que está sudando, y la cosa, mire, lo tocan y usted ya está como hielo, pero como el enojo no le hace pensar. Hermanos, la palabra de Dios, en su propósito, nos ha querido enseñar algo maravilloso. Usted no siga adelante sin dirección de Dios. Busque a Dios, porque el que tiene a Dios tiene todo. Y el que tiene todo es porque tiene a Dios. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.